El feminismo es un movimiento que ha cambiado la historia, pero también es un tema rodeado de dudas y debates. En este video exploraremos conceptos fundamentales como las olas del feminismo, la perspectiva de género, entre muchos más. Cuando hablamos de conocimiento, solemos pensar en libros, ciencia y grandes pensadores, pero ¿alguna vez te has preguntado quién decide qué es conocimiento válido y quién queda fuera de la historia? Las epistemologías feministas son teorías que analizan cómo se produce el conocimiento y cómo el género influye en ello. Tradicionalmente, la ciencia y la filosofía han sido dominadas por hombres y sus perspectivas. Estas epistemologías buscan ampliar la mirada para incluir las experiencias y saberes de mujeres y otras identidades marginalizadas. Hoy en día, las epistemologías feministas se aplican en muchas áreas. Por ejemplo, en medicina, antes los estudios clínicos se hacían casi exclusivamente en hombres, pero gracias a esta perspectiva, ahora sabemos que muchas enfermedades afectan de manera diferente a mujeres y hombres, y eso ha cambiado cómo se diseñan los tratamientos médicos. Aunque el pensamiento feminista tiene siglos de historia, las epistemologías feministas empezaron a consolidarse en el siglo XX. Filósofas como Sandra Harding y Donna Haraway propusieron ideas como el conocimiento situado, que dice que nuestro conocimiento siempre está influenciado por nuestra posición en el mundo, nuestra identidad, nuestro género y nuestra cultura. Un claro ejemplo de esta teoría es el debate sobre la inteligencia artificial. Muchos algoritmos han demostrado ser sexistas y racistas porque han sido entrenados con datos sesgados. Si aplicamos la epistemología feminista, nos damos cuenta que, para hacer tecnología más justa, necesitamos más diversidad de quienes la crean y revisan estos sistemas. El feminismo es un movimiento en constante evolución. A lo largo de la historia, ha avanzado en diferentes etapas llamadas olas, cada una con sus propias luchas y logros. El feminismo no es una idea nueva, ha pasado por diferentes fases u olas, cada una con luchas específicas. La primera ola, entre el siglo XIX y principios del XX, el derecho al voto y la educación se da. Mujeres como Susan B. Anthony luchan por la participación política. La segunda ola, entre 1960 y 1980, se dan los derechos laborales, acceso a anticonceptivos y la lucha contra la violencia de género. Nace la frase, lo personal es político. Tercera ola, situada entre 1990 y 2010, donde la diversidad y reconocimiento de múltiples formas de ser mujer es intentado abarcarse. Se suma la lucha de mujeres racializadas, LGBTQ+, y otros grupos históricamente excluidos. Cuarta ola, de 2010 a la actualidad. Feminismo digital y lucha contra la violencia en línea. Movimientos como #MeToo y Ni Una Menos muestran el poder de las redes sociales. Cada ola ha ampliado la conversación, pero el feminismo sigue evolucionando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el feminismo con la forma en que entendemos el mundo? Aquí es donde entra la perspectiva de género. Se trata de un enfoque que nos permite analizar cómo las diferencias entre hombres, mujeres y otras identidades afectan nuestras oportunidades, derechos y experiencias en la sociedad. ¿Sabías que las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo? ¿O que en muchos países las mujeres aún hacen el doble de trabajo doméstico no remunerado? La perspectiva de género nos ayuda a visibilizar estas desigualdades y buscar soluciones. Además, este enfoque se aplica en áreas como la educación, la salud y la política. Por ejemplo, en algunos países se está implementando presupuestos con perspectiva de género para garantizar que los recursos lleguen a mujeres y niñas en condiciones vulnerables. El feminismo no es un movimiento único. Dentro de él existen diferentes corrientes con perspectivas de género y estrategias variadas. Y además, parte de su lucha es cuestionar los roles de género que nos han impuesto desde pequeños. El feminismo liberal habla sobre la clave es la igualdad ante la ley. Busca garantizar derechos civiles y políticos para las mujeres dentro del sistema actual. Ha impulsado luchas como el derecho al voto, la educación y el acceso al trabajo. El feminismo socialista o marxista dice que el problema no es solo el patriarcado, sino también el capitalismo. Sostiene que la opresión de las mujeres está ligada a la explotación económica. Lucha por la abolición de estructuras económicas desiguales y la revalorización del trabajo doméstico. Feminismo radical. Habla del patriarcado, que es el núcleo de la opresión. Plantea que la raíz de la desigualdad es la dominación masculina en todos los aspectos de la vida. Propone cambios profundos en la cultura, la política y la sexualidad. Feminismo cultural habla sobre la feminidad que debe ser reivindicada. Afirma que las mujeres tienen características y formas de conocimiento distintas a los hombres y que deben ser valoradas. Desde pequeños nos dicen qué cosas son para niños y qué cosas son para niñas, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Los roles de género son las expectativas y normas sociales que determinan cómo deben comportarse hombres y mujeres en una sociedad.
En muchos trabajos, los roles de género siguen muy marcados. Por ejemplo, el 80% del personal de enfermería son mujeres, mientras que el 90% de los ingenieros son hombres. Pero, ¿realmente las habilidades dependen del género? Los roles de género no solo afectan a la elección de carreras, sino también la crianza y la distribución de trabajo en el hogar. Según estudios, las mujeres dedican en promedio 3 veces más horas que los hombres a trabajo doméstico y de cuidado. Pero estos roles no son inamovibles. Cada vez más personas lo cuestionan y buscan una sociedad donde las oportunidades no dependan del género. A lo largo de este video, exploramos conceptos clave que nos ayudan a entender el feminismo y su impacto en la sociedad, desde las epistemologías feministas, que cuestionan quién define el conocimiento, hasta las olas del feminismo, que han impulsado cambios históricos. Vimos cómo existen diferentes tipos de feminismo, cada uno con su propia estrategia para alcanzar la igualdad, y aprendimos sobre la importancia de la perspectiva de género para analizar las desigualdades que aún existen. También descubrimos cómo los roles de género han influido en nuestras vidas desde la infancia y por qué es tan importante cuestionarlos. El feminismo tiene muchas caras, pero todas buscan lo mismo, un mundo sin desigualdad, y parte de ese cambio empieza cuestionando los roles de género que nos han impuesto desde la infancia.